buenas intenciones. Agárrense porque va a ser la prédica más corta que hayan escuchado en su vida, pero yo ya tengo hambre. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces ya muchos tenemos hambre. Dame tono que no sea de velorio porque estoy... ¿Cuántos tenemos buenas intenciones? Yo tengo buenas intenciones. ¿Tú no tienes buenas intenciones? Te voy a decir una de las buenas intenciones que yo he tenido como pastor, ¿vale? Pero antes vamos a orar. Dile al Señor que te habla a través de mi vida. Padre, en el nombre de Jesús te ruego que tú me uses para hablarle a tu pueblo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo en mí hablando a tus ovejas, Señor. Yo solo soy un instrumento, Señor. Guíame, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos hemos tenido la intención de ahora sí voy a cambiar? Ahora sí voy a acercarme más a Dios. Ahora sí voy a dejar ese hábito. Y la más importante, ahora sí voy a controlar mi carácter. Cada uno de nosotros hemos estado en esa etapa. Ahora sí voy a hacer esto. Ahora sí voy a hacer otro. No. Y cuando se viene diciembre, se viene en el ahora sí más importante. El próximo año, ahora sí voy a hacer esto. Ahora sí voy a hacer el otro. Pero el salmista David dice en el Salmo 119, capítulo 112: mi corazón incline a poner vuestra obra de continuo hasta el fin. Porque nos hemos convertido en un pueblo de buenas intenciones. Somos un pueblo bien intencionado. Dile al que está a tu lado: yo soy un hombre o soy una mujer bien intencionada. Pero a veces solo queda en esa intención. Esa intención se queda corta. Porque hay muchas travesías que vamos a ver ahorita. Y que vamos a entender que sí es nuestra carne la que lucha, pero estamos peleando contra potestades. Estamos peleando contra circunstancias que el único que va a tener el control en todo ese tipo de cosas es Dios. Y a veces lo queremos hacer por nuestras fuerzas. A veces queremos ayudarle a Dios con nuestras buenas intenciones, pero Dios no necesita que tú le ayudes. Dios necesita que tengas un corazón intencionado a Él. Por eso es que fue Jesús a la cruz, para morir por ti y por mí. Pero esto se requiere de un compromiso. Se requiere de realmente creer. Porque para ser bendecido tienes que tener fe. Porque sin fe no va a haber bendición. La fe que tú tengas en Cristo Jesús va a hacer que se produzcan cambios diferentes en tu vida y que no se conviertan en esas intenciones que hemos tenido toda la vida. Primer punto: mi primer enemigo, nuestra vieja naturaleza. Tú arrastras con maldiciones generacionales, arrastras con vicios, seguramente por cómo creciste. La ciencia lo habla como patrones. La palabra de Dios lo habla como maldiciones generacionales. Pero esa vieja naturaleza es la que no nos permite a veces poder avanzar, porque estamos acostumbrados a hacer las cosas de la misma manera. Dice Romanos 7:23, iglesia. Me encanta cómo dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 3:3. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cuántas veces tú de esa intención a tu carne le dijiste: yo no quiero hacer esto y yo no voy a hacer otro? Pero pareciera que la mente viene a dominarnos más y caemos en ese pecado, caemos en esa tentación. El único que no cayó en esa tentación fue nuestro Señor Jesús cuando fue tentado. Pero tú y yo tenemos tanto esa tentación y tenemos tanto ese tema que dice la palabra de Dios que es nuestra vieja naturaleza. El segundo punto, iglesia: las mentiras de Satanás. Satanás intenta influir principalmente mediante el engaño. Los ataques de Satanás, iglesia, comienzan simplemente en tu mente. Y te voy a mencionar 5 fundamentales que utiliza para destrozar. Cuando nuestro cuerpo dice no y estás avanzando, el enemigo viene sobre tu cabeza y trae estos pensamientos: nunca vas a cambiar. Dios ya se cansó de ti.
nadie se va a enterar. 4, el más peligroso, pero todo el mundo lo hace. Y el 5, donde nos mata el enemigo en nuestra mente, dice: ya fallaste otra vez, ¿para qué seguir? Esos son los 5 pensamientos y armas que tiene el diablo, para que entonces, cuando nuestro cuerpo está peleando en no caer en el pecado, en la circunstancia, venga el enemigo a la mente y nos traiga esos pensamientos. 3, que es el que vivimos todos los días. Perdón, ponme el 2 de Corintios 10, 4 y 5. Quiero darte la explicación de esta parte. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción, ¿qué dice? De fortalezas. Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Y el tercer punto, iglesia, que es el que más me ocupa que entendamos esta tarde, es el enemigo de los valores del mundo. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de un Padre, sino provienen ¿de quién? De Dios. Yo lo he dicho, a mí no me importa que un día no regrese el próximo domingo por decirte la verdad. Pero hoy el mundo ha querido decir que hay cosas que tenemos que aceptar, como la ideología de género. Eso no es un tema de Dios. El tema de Dios es hombre y el tema de Dios es mujer. Porque el mundo nos va a decir los valores que Él tiene, pero los valores de Dios son fundamentales, que es el origen de la familia. Porque la familia es el valor más importante. El problema es cuando pasamos por la primera etapa. Fíjate, la primera etapa es una naturaleza que traemos. ¿Vamos bien? Que decimos, tenemos que orar porque Dios nos despoje de esa naturaleza. ¿Cuántos pueden decir amén? Que Dios nos despoje de esa naturaleza. 2, viene Satanás y nos mete ideas en la cabeza de que tú no puedes, de que Dios no es, ya las que tú has tenido ahí en la mente. Pero la tercera es cuando empezamos a darle importancia a los valores del mundo. De hecho, entre 8 días predico de ley y gracia, porque hay muchos que dicen, ay, como estamos bajo la gracia, podemos pecar. Eso es mentira. Pero hoy lo que te quiero explicar, que quiero hablar Dios, es ¿a quién acudes para poder destrozar las 2 primeras etapas? La etapa del pensamiento, la etapa naturaleza. Estamos acudiendo, iglesia, a los lugares menos indicados para poder caminar conforme a la palabra de Dios. Si yo voy y le cuento a un amigo mis problemas, ¿qué creen que va a pasar? ¿Que me diga lo que quiero escuchar o lo que realmente tengo que escuchar? Una vez escuché a un hermano que me dijo, es que pastor, yo le pregunté a mis trabajadores y me dijo que estuvo bien que yo me divorciara. Le dije, compadre, pues tú les pagas. ¿Qué crees que te iban a decir? No, estás mal, patrón. O sea, no, el patrón que entró, ¿no? No, jefe, estás mal. Pues, ¿cómo? No atiendes a tu esposa. No, es que sí, tiene razón, jefe. Su esposa tiene que limpiarle las pompas, casi. A tu amigo con el que compartes circunstancias, difícilmente te va a decir las cosas que realmente que vienen de Dios. Por eso nuestras buenas intenciones se acaban. Una, por nuestra naturaleza, que tenemos que clamar a Dios para que nos quite esa naturaleza. 2, que no escuchemos esos pensamientos del enemigo que dice que no podemos. Y el tercero, que busquemos la respuesta para concretar nuestras buenas intenciones a través de la palabra de Dios, a través de nuestros líderes, a través de nuestro pastor.
saben que yo tengo a mi pastor. Y yo voy y me paro y le digo, pastor, tengo este tema, ¿qué hubo? ¿Qué tengo que hacer? Hace rato mi esposa decía en la mañana, el culto de la mañana, que la regaño. No con los temas de la casa, no con el tema del matrimonio. A veces hay consejos con el tema de la congregación, porque soy su pastor. A ver, amor, así y así y así. Ella pide dirección, yo pido dirección. Pero ten cuidado cuando el enemigo te viene a meter ideas que tu liderazgo no está fortalecido. Porque entonces tus intenciones no van a pasar de la primera etapa. Va a haber momentos que ni siquiera el enemigo te va a meter ideas a la cabeza, porque sabe que tú y yo estamos destrozados por la naturaleza misma. Pero cuando pasaste la primera etapa y dijiste, la naturaleza misma no me va a vencer, entonces ten en cuenta que va a venir el enemigo a ponerte esas mentes de desánimo, de que tú no puedes. Y cuando lograste quitar esas mentes de desánimo, busca la respuesta en la palabra de Dios. Busca la respuesta en la alabanza. Busca la respuesta en las predicaciones, en la oración. Y mujer, tú sabes que siempre está 24 horas mi esposa para atenderte. Bueno, excepto de las 5 a las 6 de la mañana, está muy dormida. Pero te va a contestar. Y si a veces no puede estar contigo yendo hasta allá ahorita, va a orar por ti. Porque es algo que yo le he enseñado a mi esposa. Yo sé que tardan más las mujeres en contestar. Yo creo que es un mal que hay que preguntarle a Eva cuando subamos a la presencia de él. Oye, Eva, ¿por qué tardan tanto las mujeres en contestar, verdad? ¿Quién sabe por qué? Y luego traen el teléfono en la mano y no contestan. Pero ya, y ahora los jóvenes es peor, ¿no les ha tocado? No contestan. Yo así le mando mensaje a mi hijo que está enfrente con el teléfono y creo que es una moda quitar el sonido, ¿verdad? Pero varones, cuando tú me has escrito para preguntar algo, dime si me he tardado más de 10 minutos en contestarte. Somos pastores de 24/7. No te puedes quejar de que tus buenas intenciones no se concreten. Porque de buenas intenciones no vamos a traer bendición. Vamos a traer bendición actuando, quitando nuestra vieja naturaleza, no permitiendo que el enemigo traiga pensamientos a mi mente y después pedir realmente un consejo, iglesia. Si a veces el consejo que te demos no te gusta, reclámale a Dios. Porque antes de aconsejarte algo, iglesia, te prometo, de verdad, que mi esposa y yo oramos para lo que te vamos a decir. Nunca te voy a dar una palabra que afecte tu vida, sino siempre será una palabra que edifique tu familia. A mí también de repente mi pastor me dice cosas que de repente no me gustan. ¿No se está grabando eso, hijo? No, ya valió. No es cierto, pastor, tú sabes que todo lo que tú me dices llega por revelación a tu vida y yo lo guardo en mi corazón. Cuando venga, pregúntale, ¿qué cosa que me ha dicho que haga que ya me tardó yo en hacerla? Es inmediato. Y eso ha traído bendición a mi vida. Y cierro esta parte de la predica con eso. Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, le preguntaba al Padre. Pero antes de preguntarle al Padre, iglesia, él oraba, él alababa a Dios. ¿Saben cómo sufre este chico? Ven. ¿Saben cómo sufre este chico todos los domingos? No se imaginan, ¿no? Ahorita se pone de rojo porque le da pena. Pero ay, Padre Santo, ojalá aplaudan. ¿Saben cuál es la salida más importante cuando la iglesia no está, cuando estás? Porque yo fui líder de alabanza
para que tengan atención. Una ofrenda de palmas a Dios para que están durmiendo. Otra ofrenda de palmas a Dios. Ya no le aplaudas tanto. Pero para que tú empieces a alabar. ¿Sabes dónde empieza la presencia de Dios? Cuando empiezas a cantar. ¿Cuántos han sido ministrados por Dios en la alabanza? ¿Y saben cómo no me doy cuenta? Cuando se duermen en mi predicación. Porque dije, ya recibieron palabra, ya están tranquilos, ya nada más quieren que recojamos la ofrenda e irse. Pero no cuesta trabajo. Así decía yo cuando te veía allá abajo. No, no es cierto. Ora y se esfuerza tanto como tú no tienes ideas para ver qué alabanzas. Porque no es la que te guste a ti, la que me guste a mí. Es, pastor, ¿de qué vas a predicar? Voy a predicar de esto. Y él se pone a orar y me manda las alabanzas. Pastor, van a hacer estas alabanzas. Porque todo tiene que ir en conjunto. ¿Sí me explico? Gracias, hijo. Todos los domingos, iglesia, tenemos llamado a sanidades. Ya te dije que van a pasar dos cosas: o sanas o partes con el Señor. Te lo aseguro, y no es palabra profética ni palabra de ciencia. Así va a ser. ¿Por qué no pasas? Eso es dejar atrás tu vieja naturaleza, creer que puedes solo. De veras, yo asistí a congregaciones donde difícilmente oraban por sanidades. Y tú tienes el privilegio de estar en una congregación donde todos los domingos oramos por sanidades. Y hemos tenido testimonios, porque no es porque vengas a esta iglesia, no es porque yo ore, no es porque mi pastora o mi esposa pastora ore, sino es porque Dios lo hace. Pasa el llamado, pasa que oremos por ti. Dios va a hacer milagros. Por eso te quedas en buenas intenciones, porque tu vieja naturaleza a veces no te permite decir, necesito de ti, Dios. Y eso es lo más peligroso para no recibir tus bendiciones. Siempre he entendido que la iglesia no es un hospital de enfermos y pecadores, y que no hay iglesias perfectas. Si tú llegas a ver una iglesia perfecta, no vayas, por favor, no la vayas a volver imperfecta. Pero aquí venimos a rendirnos a Dios, y para no quedarnos en buenas intenciones. No importa cuánto tengas que estar orando hasta que sea respondida tu oración.